a grabar, ¿vale? A partir de ahora, y vamos a empezar un poco con el contenido. El contenido está enfocado como he comentado, a redes sociales, pero como las redes sociales también están afectando un poco al crecimiento de nuestros hijos y al propio autoconcepto. No sé, Nuria, ¿tú tienes hijos? ¿De qué edades? Sí, una niña. ¿De qué edad tiene? 11 años. Vale, perfecto. Es que es importante también por el tema de habilidad de redes sociales tener en cuenta la edad, ¿no? de nuestros hijos, ¿no? Porque están más en contacto a partir de las edades que estáis comentando, de 10, 11, 12, ¿vale? Es cuando empiezan realmente a moverse por Instagram o por Facebook o por, ¿no? TikTok, ¿no? Que se ha puesto ahora tan de moda. Entonces, para que veamos un poco cómo se relacionan ellos con esas redes sociales, ¿vale? Cualquier cosa sobre la presentación, cualquier tal, paramos, hablamos, ¿vale? Debatimos y planteamos incluso, pues eso, cuestiones que tenemos nosotros en casa y que queremos compartir aquí, ¿no? Para ver cómo resolver, ¿vale? Bueno, pues nada. Qué bien que Nuria nos va a dar una versión, porque los nuestros son todos chicos, que por lo menos tenemos una de 11 años, edad preadolescente, niña. Entonces, Claro. Porque además es cierto que la adolescencia se plantea en unas edades, ¿no? A partir de 10 años, pues ya podemos hablar de adolescencia, pero es cierto que se manifiesta de diferente manera, ¿no? En diferente género, en el género masculino y femenino. Sobre todo porque las chicas, primero tienen un proceso madurativo mucho más avanzado, más rápido en tiempo, pero luego además porque son más sociales, ¿no? Sí. Más sociales, y luego pesa mucho también, pues desafortunadamente pesa la parte cultural, ¿no? Y el tema de la imagen, por ejemplo, cuando hablamos de redes sociales, pues las chicas la viven de otra manera, ¿no? Enfocándose mucho más en todo lo que tiene que ver con redes en las que se valora la imagen, ¿no? Más que otros contenidos. Las chicas también son más comunicadoras, los chicos son menos comunicadores, pero bueno, iremos viendo un poco esas diferencias de género para ver cómo, pues en qué punto están nuestros hijos, ¿no? Y cuáles son los caminos hacia donde pueden ir y si les beneficia ir hacia esos caminos o no. O realmente tenemos que estar atentos para que no haya luego unos problemas mayores, ¿vale? Estamos ya en la sesión 6, que es el de las redes sociales, ¿vale? Sí. Y dentro de lo que son las redes sociales, lo primero que tenemos que saber es que las redes sociales están ahí a un clic y que nuestros hijos van a acceder a ellas. O sea, eso no vamos a poder evitarlo, ¿no? O sea, eso está ahí, no podemos girarnos y mirar hacia otro lado, ¿no? Entre otras cosas porque somos seres sociales. En estos tiempos de pandemia en el que, bueno, pues nuestra función social se ha visto reducida por la pandemia, pues claro, como tenemos una necesidad, no podemos dejar, me llevo la metáfora, no podemos dejar de beber agua, ¿no? Buscamos el agua en otra fuente, en este caso ha sido las propias tecnologías, ¿no? Entonces, muchos niños que, bueno, pues eso, con edades de 10, 11, 12 años, han empezado a introducirse en las redes sociales de una manera más intensa, ¿no? Más rápida también por lo que hemos vivido, ¿no? Y muchas veces los procesos se han acortado precisamente porque no han podido relacionarse con los amigos de siempre, salir a la calle, jugar en el parque, hacer una merendola o participar en un cumpleaños, ¿no? Entonces, las tecnologías han cubierto ese papel, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que sociabilizar en las tecnologías sea algo que, bueno, que está mucho más en alza precisamente por la pandemia, porque la física no está, obviamente eso es una razón, pero qué hace que nuestros hijos acudan a las tecnologías para sociabilizar, para encontrar a gente? Evidentemente, el hecho de que el propio soporte, que es el propio soporte tecnológico, el móvil en este caso, pues es de muy fácil acceso. Quiero decir, ya comentamos la primera sesión que teníamos en los hogares, había una media de 3 móviles por familia, ojo, y que los niños a partir de 12 años suelen tener su propio móvil. Entonces, bueno, tenemos una herramienta que está ahí, al alcance de todos, con lo cual es fácil, ¿vale? Es fácil acceder a las redes sociales. Luego, pues lo que comentábamos un poco con las características de Internet, puedes conocer a gente sin tener que desplazarte, sin tener que o sea, sobre todo el espacio físico, o sea, desde tu propia casa, desde tu propio sofá, puedes relacionarte con muchísima gente porque, bueno, son las ventajas que tiene Internet.
con lo cual las posibilidades de comunicarte se multiplican directamente, ¿vale? Son también mucho más fáciles porque, claro, esto lo vamos a hablar con detalle. Nuestros hijos se relacionan con otras personas desde una versión de sí mismos, ¿vale? No tanto con una exposición íntegra de lo que son, que podría darse, por ejemplo, en un cumpleaños físico, en el que vamos a un cumpleaños, ¿no? Y nuestros hijos están físicamente en un sitio y se exponen con todo lo que significa el informar desde la comunicación no verbal, la comunicación verbal, el propio comportamiento, están más expuestos, están más al alcance visual, ¿no? De todas las personas que están a su alrededor. En cambio, a través de las tecnologías pueden pueden crear su propia imagen, pueden crear una parcela de sí mismos que sean la que quieran compartir en redes sociales, ¿vale? No están tan expuestos, es decir, pueden ocultar la parte de ellos mismos que no quieren exponerse. Entonces da muchísimo más juego porque hay más construcción. No es todo tan natural, sino que hay una creación, hay una construcción de la propia imagen, ¿vale? Dentro de esa construcción, evidentemente, aportan menos información de uno mismo, con lo cual, pues de un 100% que sería la persona, estamos ofreciendo una información nuestra de un 10% y encima disfrazada, decorada, ¿vale? Un poco creada para el propio soporte, ¿vale? A partir de ahí no solamente mostramos una parte, sino que simplemente la manera que tenemos para conectarnos unos con otros es a través de una tecnología que no deja de ser un botón. Es mucho más fácil WhatsApp. Nos vamos a WhatsApp, ¿no? Abrir WhatsApp con el dedo, entrar, aprenderte una frase, por ejemplo, decir hola, ¿cómo estáis? Y a partir de ahí entrar en una comunicación y salirte cuando te dé la gana. Adiós, no tienes que dar ninguna explicación porque no tienes a las personas compartiendo un espacio físico. Entonces, entrar y salir de una conversación es mucho más fácil. No tienes que dar tantas explicaciones, no te pones tanto en el papel de la otra persona y por supuesto, pues las comunicaciones son más superficiales, pero a la vez mucho más ágiles, ¿eh? Podemos tener conversaciones con varios grupos de WhatsApp a la vez o podemos estar subiendo, bueno, haciendo varias cosas a la vez, tener varias aplicaciones abiertas. Entonces, son conversaciones mucho más superficiales, no entran a profundizar el conocimiento o el estado emocional que tiene la otra persona, pero que, bueno, nos sirve y nos quedamos ahí para relacionarnos, ¿vale? Pueden ofrecer una imagen diferente de nosotros mismos. Sobre el tema de la imagen, la creación de nuestra propia imagen, eso es en lo que vamos a insistir esta tarde, ¿vale? Y ahora también está muy de moda, ¿no? El hecho de alejarnos de las personas más fácilmente, ¿no? Cuando tenemos que compartir un espacio físico, a veces no podemos alejarnos de determinadas personas porque no las encontramos en clase, porque no las encontramos en el parque, porque no las encontramos, son los vecinos, ¿no? Y no podemos, tenemos un espacio físico que compartimos y eso nos dificulta que puedan desaparecer de nuestras vidas. Pero en cambio, a través de las tecnologías es mucho más fácil poder alejarnos, ¿no? Y de hecho, esta manera de alejamiento y acercamiento tecnológico, cuando estamos hablando de relaciones sentimentales, en las que ya no estamos en una relación más superficial, sino que hablamos ya de parejas, se está convirtiendo en un hábito. En el hábito de dejar a personas a través de redes sociales o a través de WhatsApp, en lugar de tener conversaciones conversaciones físicas, conversaciones privadas, profundas, ¿no? Y sin tener en consecuencia sin tener en cuenta las emociones de la otra persona. Entonces estamos llegando a frivolizar sobre las emociones del otro porque estamos viviendo las emociones sociales a través de una tecnología. Y la tecnología al final es un artefacto, ¿vale? Es algo físico, algo frío, en el que, bueno, físicamente no tenemos a la persona, tenemos botones y esa comunicación nunca puede ser equivalente, ¿no? Al contacto o al compartir un tiempo y un espacio. Pero sí que se están utilizando las tecnologías para situaciones emocionales más profundas, ¿eh? Entonces, claro, estamos perdiendo, ¿sabes? Estamos perdiendo conexión, estamos perdiendo acercamiento, estamos perdiendo. A nivel de relaciones sociales, estamos perdiendo. ¿Vale?
Bueno, ¿cómo sociabilizan nuestros hijos o cómo van a sociabilizar en redes sociales? ¿Vale? Ahora mismo la red social más, bueno, que tiene más auge es Instagram. Es una red social basada en la imagen propiamente, ¿vale? Esto también es muy interesante a nivel de aprendizaje porque el texto desaparece. En general, nuestra manera de comunicarnos es a través de las palabras, hasta ahora, y a través de Instagram y de redes sociales como TikTok, que tampoco, por ejemplo, tampoco le da importancia a la palabra, no le da tanta importancia, o le da más importancia a la imagen, estamos cambiando nuestra manera de comunicar, ¿vale? Las palabras ya no son el centro de la comunicación, sino que nos estamos yendo a la imagen, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, en Instagram aparece la imagen y ni siquiera pone nada más, o pone un hashtag, no pone nada más. Entonces, ahí, como la imagen tiene tanta importancia, se cuida mucho esa imagen, ¿vale? Y nos aseguramos de que esa imagen sea la que queremos transmitir, ¿no? Porque claro, no está apoyada en texto, porque el texto muchas veces complementa el significado de la imagen, pero en este caso el texto desaparece. Entonces, toda la información que queremos transmitir de nosotros mismos tiene que ir a la imagen. Entonces, no es de extrañar que encontremos pues, chavales, ¿no? En los que antes de hacerse una foto, pues es que hacen una puesta en escena, en el que todo está milimetralmente colocado, previsto. No, nada es al azar. No nos encontramos con un mundo digital de redes sociales en el que algo es espontáneo, cada vez menos. O alguien que, por ejemplo, se hace una foto viendo unas montañas y la sube a redes. No, no, no. Ya las propias aplicaciones tienen sus propios filtros, tienen sus propias estrategias, herramientas para que tú le puedas añadir, decorar, manipular, ¿vale? Ya no se lleva la imagen natural. ¿Qué pasa? Que al no llevarse la imagen natural, sino que es un artificio lo que estamos creando, realmente a lo que nos está invitando es a crear una imagen ideal del yo. ¿Cómo me gustaría ser? Pues no, a mí me gustaría tener, pues por ejemplo, los labios, me voy al terreno de las chicas, me gustaría tener otro color de labios, pues soy muy pálida y me gustaría tener otro color de labios porque todo el mundo dice que tengo siempre mala cara, ojeras y labios pálidos. Pues nada, ya tendrás tu filtro en el que tú te pondrás tu color de labios, tu tal. Entonces, lo que subimos a las redes sociales es la proyección de lo que queremos ser, de lo que nos gustaría ser. Y es una imagen que estamos proyectando a los demás que no tiene que ver con nuestro yo real. Entonces hay una diferencia, se crea una diferencia tremenda entre el yo ideal y el yo real. ¿Qué pasa? Que como es tan fácil poder, ¿no?, utilizar unas aplicaciones y ser quien quieres ser, y eso es lo que tú ofreces, cuando nuestros hijos continúan viviendo en el mundo real, obviamente, cuando viven en el mundo real, la diferencia, la comparativa que hacen entre lo que son y lo que les gustaría ser es tan grande que a veces se dan un choque, ¿no?, de realidad que lo que provoca pues, es unas bajadas de autoestima porque se dan cuenta realmente de lo que son, ¿sabes? Y en el terreno familiar realmente nuestro contacto es con el yo real de nuestros hijos, no con el yo ideal. Entonces, en este sentido, pongo estos dos conceptos porque nuestros hijos se van a sentir más cómodos en el yo ideal, ¿vale? Van a querer pasar más tiempo en el yo ideal porque es lo que quieren. Y además, en la época de la adolescencia es súper importante que ellos se vean bien, ¿no? Ellos son muy críticos en la adolescencia. Y al ser muy críticos van a valorar mucho pues su propia imagen o cómo les gustaría ser. Eso para ellos es muy importante. O cómo lo ven los demás. Si eso lo pueden manipular y maquillar como ellos quieren, van a tender a vivir en ese yo ideal, ¿vale? Es la tarea nuestra de nuestros padres bajarlos a la tierra, ¿vale? Y decir, no, es que tú eres así, pero es que así eres maravilloso o maravillosa, ¿vale? Es que así tienes unos valores, tienes una personalidad, bueno, eres una persona que los demás no lo conocen porque no conviven contigo, pero que no
no pierdas de vista porque eso es lo realmente importante de ti, ¿no? Eso es, esa personalidad, no la imagen que estás ofreciendo, ¿vale? Necesitan, claro, la imagen funciona también porque realmente les permite ser validados. Estamos hablando de la adolescencia, nos vamos a centrar en una adolescencia o una preadolescencia. ¿Qué pasa? Que esto se junta, estas redes sociales basadas en la imagen, se juntan en una necesidad que tiene el propio adolescente de sentirse integrado en un grupo. Ya no les sirve tanto el grupo familiar, porque antes sí que éramos el grupo de referencia, donde han aprendido la mayor parte de cosas. Ahora este grupo familiar pasa a un segundo plano. Y el primer plano es el círculo de amigos o el círculo, bueno, un círculo externo, ¿vale? Abren campo, quieren buscar otros aprendizajes, quieren buscarse a sí mismos, pero lo hacen fuera. Entonces, si partimos de que somos seres sociales, una parte importante de cómo se van a ver ellos, cómo van a formar su propia autoestima, tiene que ver con esa validación social. Y esa validación social no la van a conseguir en casa, la van a conseguir fuera. Y es más fácil que la consigan a través de las redes sociales que con el contacto físico, ¿vale? ¿Qué es lo que buscan en esa validación social? Lo que buscan realmente es ser aceptados y ser queridos. Que los quieran tal y como se muestran, ¿no? Pero sobre todo ser integrados, ¿vale? También es verdad que dentro de ese entorno social, es que el entorno social ahora tiene muchísima importancia para nuestros chicos. Dentro de ese entorno social, por comparativa, ellos van a empezar a definirse, ¿vale? Da igual lo que le hayas dicho tú durante 10 años, en el que le has dicho, ay, qué generoso eres. Oye, eres un niño súper generoso, yo siempre compartido con tu hermano, tal. Que todo lo que tú le has dicho de pequeños lo van a poner en duda. Lo ponen en duda porque realmente ellos quieren encontrarse a sí mismos, ¿vale? Ya no les sirve lo que le digan los padres, eres un niño generoso, tienes muy buen corazón. No, ellos le ponen un interrogante a todo lo que tú le has dicho, porque tienen que asegurarse, es la época de las dudas, tienen que asegurarse de llegar a sus propias conclusiones y de que lo que ellos creen que son, lo son. Entonces, en lugar de preguntarte a ti, van a empezar a preguntar en esos grupos, van a preguntar en esas redes sociales, van a compararse, van a decir, ostras, mi madre me ha dicho que soy generoso. No, generoso es Manolo, que fíjate todo lo que hace, yo no soy generoso. Y a partir de esa comparación con Manolo, que supuestamente es más generoso que lo que ella, tu hijo va a llegar a la conclusión de que no lo es. Entonces, digamos que es una época muy complicada para que ellos lleguen a conocerse, es una época de autoconocimiento y en esa época de autoconocimiento no solamente dejan atrás el núcleo familiar como hace 20 años y empiezan a buscarlo en los amigos, sino que con las tecnologías se multiplica por 100 las posibilidades de compararse y de definirse a partir de otras personas, ¿vale? Gracia. Dime. Es que claro, con lo que estás diciendo, estaba pensando yo ahora que es súper complicado, ¿no? Porque si tú utilizas filtros, te creas un yo ideal, súper ideal, claro, en algún momento tienes que bajar a tierra. Y entonces cuando bajas y te encuentras contigo mismo tal y como eres, ahí estaba pensando, bueno, anorexia, problemas de todo tipo que se te pueden escapar, pero... Totalmente. O sea, ¿cómo les ayudas en estos dos mundos? Si se va mucho hacia el mundo virtual, ¿no? Si se desequilibra mucho la balanza. Pues principalmente, a ver, todos los problemas que vienen con redes sociales vienen cuando hay unos problemas emocionales provocados por eso, ¿no? Por el hecho de la caída a tierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ellos se dan cuenta de lo que hay en la realidad, es cuando empieza a aparecer la frustración, la depresión, la ansiedad, problemas emocionales, porque ya no se quieren, problemas de autoestima, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es hablarles de las redes sociales y de las
de las mentiras que se crean en esas redes sociales. Es decir, por ejemplo, hay un ejercicio muy chulo, por ejemplo. Un ejercicio es, por ejemplo, hacernos una foto nosotros mismos, ¿no? Nosotras nos hacemos, hablo de chicas, somos 4 chicas, nos hacemos una foto y nos aplicamos filtros, ¿vale? Tú te puedes aplicar filtros y te pones monísimo de la muerte, ¿vale? Y te aplicas, pues, como te haces tu yo ideal, ¿vale? Y luego lo subes a redes, pitipín, pitipán. Y entonces se la enseñas y le dices, mira, aquí estoy guapa, tal. Entonces ellos, contigo, que te conocen en el yo real, te dirán, ala, esa no eres tú. Es que este ejemplo, por ejemplo, es algo muy cercano, que ellos lo van a recordar, ¿vale? Esta no eres tú, ¿y por qué no soy yo? Sí que soy yo. Y entonces ahí empieza un debate muy interesante en el que tu propia hija o tu propio hijo te van a rebatir que la imagen que tú has subido no eres tú. Entonces, a partir de ahí se abre la puerta a, es que la cantidad de gente que tú ves en Instagram, por ejemplo, tampoco son ellos. ¿Te das cuenta? Porque si yo he podido hacer esto con los filtros, todos los que suben fotos a Instagram hacen lo mismo que yo, porque Instagram tiene estos filtros. Si tú consideras que yo no soy esta persona, los demás tampoco son en la vida real lo que aparentan, porque igual que lo he hecho yo, lo puede hacer otra persona. Entonces, están las personas que tú ves en Instagram y luego estarán esas personas en sus casas, que muchas de ellas serán mamás, serán compañeros, que tendrán otra vida, que serán de otra manera. Entonces, con una foto tuya puedes hacerle ver la comparativa de lo que es, porque es una persona cercana que ellos conocen, que eres tú, la mamá. Entonces ven la comparativa y dicen, ostras, ¿cómo, hasta dónde puede llegar mi distorsión, ¿vale? A través de la propia aplicación o la propia red social y dar otra imagen diferente. Es importante que les hablemos de cómo se crea ese mundo ideal, ¿vale? Cómo se crea, cómo la gente, pues, maquilla, ¿no? Toda su imagen, sus posturas, sus escenarios. Bueno, pues una de las maneras es enseñándoles la propia red social, cómo funciona Instagram, qué filtros tienen, pues, qué es lo que te ofrece Instagram, ¿vale? Instagram o TikTok, ¿no? Todas las cosas que puede haber. Y luego es importante que si encontramos, no solamente nosotros, si encontramos amigos o personas conocidas del mundo real que tienen páginas en Instagram, por ejemplo, en Facebook, hacerles ver un poco la diferencia entre lo que venden en redes sociales y lo que ellos conocen en el mundo real, para hacerles ver y tener una charla de cómo cambian las cosas. Pero claro, tienen que ser con casos en los que ellos conozcan muy bien a la persona en el mundo real, para que vean esa diferencia y sentarse a verlo con ellos. Vamos a ver Instagram, vale, pues vamos a buscar, yo qué sé, la vecina Martina, ay, mira qué fotos tiene, pues no sé cuánto, pues me dijo que se había ido no sé dónde, pues mira qué foto ha sacado, oye, pues qué guapa, pero algo que sea exagerado para que tu hijo diga, jolín, ¿no? Pues como, yo qué sé, qué guapa ha salido, o se ha puesto, no sé, tiene los ojos más brillantes, o qué iluminada ha salido las montañas, ¿no? Para que se dé cuenta de cómo se puede manipular una imagen. Pero un buen ejemplo es con nosotras mismas. Aplicar nosotras mismas una foto a nuestra foto y subirla a redes sociales y a ver qué pasa. Para que se dé cuenta lo que se está vendiendo, ¿no? Que es lo que comentamos también el primer día o el segundo día de estas jornadas, ¿no? Que al final las redes sociales se mueven también como un producto en el que nuestros propios hijos se convierten en un producto de consumo, ¿no? Y esa información también la tienen que conocer ellos. Es decir, bueno, a ver, aquí realmente todos se manejan y todos ofrecen el mismo tipo de imagen, ¿no? ¿Y tú crees que todo el mundo son iguales? No. Pero todos aparecen pues, con los mismos gestos, incluso las mismas posturas, ¿no? Se habla de los mismos temas, ¿no? De cómo me lo he pasado, no sé, en un cumpleaños, en vacaciones, en tal. Y hay otros temas, eso también se lo podéis comentar, hay unos temas que no se hablan en redes sociales. ¿Tú has visto que alguien hable en redes sociales, no sé, de cómo ayuda a poner la mesa? No. ¿En casa? No. Siempre se hablan de los mismos temas. La vida no es solamente eso, ¿verdad que no? O sea, se trata un poco
de ponerle, de hacerle la comparativa. Hacer un paseo por redes sociales, ver de qué temas se habla, cómo se hablan de esos temas, quiénes aparecen y cómo aparecen, y luego llevarlo al día a día. Pues, ¿sabes? Incluso propios compañeros que vayan a clase, a ver qué fotos ofrecen y luego, pues a clase va así de pintada o a clase va así, o es así de simpático en clase, para que ellos vean un poco cómo la gente ofrece una imagen, un yo ideal, y ellos se den cuenta de que realmente hay una mentira, ¿no? Detrás se está vendiendo un producto. Luego, cuando sean más mayores, claro, todavía son pequeños, ¿no? Porque ahora sí que puedes hablar un poco, les puede chocar esa diferencia de imagen, pero cuando ya sean más mayores ya se puede hablar de otros temas con referencia pues eso, a que esto es un negocio, ¿no? Que las redes sociales al final lo mueven empresas y que les interesa, ¿no? Que estén un poco metidos en esta historia porque alguien se está beneficiando, ¿no? Del uso de esas tecnologías. Y que, a ver, que todas las redes sociales se pueden tener un buen uso. Estamos hablando de tecnologías en estos cursos y estamos hablando siempre de uso, no estamos hablando ni de que sean buenas y malas, ¿no? Que sí que es interesante conocer personas y tal, pero tenemos que ser conscientes de que lo que se está ofreciendo no es del todo real. La gente utiliza un lenguaje visual para poder comunicarse en ese tipo de redes. Y eso es lo que le tenemos que enseñar, ese lenguaje visual nuevo que utiliza cada red social, que es diferente al lenguaje que utilizamos en el día a día. ¿Vale? Vale. Bueno, como es una red social, evidentemente son redes sociales, el hecho de que, por ejemplo, estén basadas en la imagen, solamente veamos una parte de nosotros mismos, que es puramente la física, si nos ponemos así es la parte física, eso, claro, está llevando a un culto al aspecto físico. Esto a lo mejor quizá en las chicas y demás, ¿no? Hay un culto porque realmente las personas con las que interactúas en redes sociales te van a valorar, te van a integrar, te van a dejar, te van a aceptar por tu aspecto físico, porque es lo que ven, es que solamente es una fachada, no ven el edificio, ven una fachada. Entonces, ellos confunden esa aceptación de su fachada con una aceptación de su propia personalidad, de lo que son ellos como personas. Entonces, claro, si ponen todo su valor en esa fachada y ponen todo su valor en el número de me gustas que le dan a sus propias imágenes, pues claro, estamos dándole mucha importancia, estamos dándole mucho poder a la imagen que ofrecemos. Y ahí, a partir de ahí empiezan muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas por lo que comentabas, Charo, de anorexia, por ejemplo, ¿no? O de vigorexia, gente que va al gimnasio, ¿no? Y que necesita, pues eso, tener, eso, mostrar músculo, mostrar, ¿no? Un aspecto y un cuerpo, ¿no? De 10. Porque es claro, es por lo que es la puerta de entrada hacia el reconocimiento y la puerta de entrada hacia la integración en el grupo. Y todo lo demás se queda fuera. Tu hijo puede ser muy buena persona, muy buen compañero en clase, y tener el pelo, yo qué sé, imagínate, ¿no? Muchísimo pelo que no le gusta, ¿no? O un flequillo que no le gusta, y que alguien haga un comentario en Facebook diciendo menudo flequillo de no sé cuánto, y todo su valor como persona se queda fuera. O sea, eso no cuenta. Lo que cuenta es su flequillo y luego la repercusión que puede tener ese comentario, ¿no? Y al final están valorando a una persona por un 5% de sí mismo que está mostrando, ¿no? Claro, evidentemente, cuando tu autoestima depende de los me gusta, claro, haces lo que tengas que hacer, ¿no? Para conseguir más me gusta. Es como una droga. Al final, lo que se activa es el circuito de la recompensa, ¿no? Porque cuando nos sentimos integrados, realmente nos sentimos bien, tenemos bienestar, nos da placer. Ese es un circuito que tenemos en el cerebro que tiene que ver con las adicciones, ¿no? El circuito de la recompensa. Entonces, cuando tenemos activado el circuito de la recompensa, que es el del placer, y nos sentimos bien porque estamos integrados y creemos que tenemos valor porque nos han aceptado, y eso depende del me gusta, cuando desaparecen los me gusta, aparecen, bueno, pues las descalificaciones propias, no valgo para nada,
nadie me ha dicho me gusta y entonces, bueno, pasan del 100 al 0. ¿Sabes? De soy maravilloso a no valgo nada. Pero es que el no valgo nada tiene que ver con su pelo, con su cara y con los músculos que tengan. Entonces es muy complicado. Luego, cuando ya han basado su autoestima en una imagen, muy complicado entrarle a hablar de valores, de que al final pues la persona es otra cosa, no solamente una imagen, y que los me gusta realmente te lo dan personas que no te conocen. Entonces, claro, hablarles del edificio cuando han basado toda su autoestima en una fachada, ese es el peligro, ¿no? Que no basen todo su valor solamente en la apariencia que demuestran en redes sociales, sino que tengan muy claro que su autoestima está afianzada en unos pilares y que esos pilares tienen que ver, pues, un poco con su personalidad, con lo que ellos aportan como persona a los demás, tiene que ver con su comportamiento, tiene que ver también con lo que hacen, ¿no? Pues, no sé, bueno, a nivel académico, con sus obligaciones, con sus responsabilidades, y hay una parte de físico, pero es una parte pequeña de físico, puede serlo todo, estamos cogiendo la parte por el todo, y ahí está el peligro, ¿no? Y como estamos cogiendo la parte, pues el esfuerzo se centra en la parte. Es decir, si yo tengo un buen cepillo y me voy al gimnasio, pues ya no me tengo que esforzar en nada más, porque al final es lo que van a ver y es por lo que me van a afectar, con lo cual, ¿para qué me voy a esforzar en algo que no se va a ver? ¿No? Entonces, entramos en un producto puro y duro. Nuestro hijo se convierte en un producto puro y duro de marketing, tal cual, en el que no hace falta abrir el producto para saborear si está bueno. Me encanta el envoltorio, me encanta el yogur. El envoltorio del yogur es monísimo, ni lo pruebo. ¿Vale? Entonces, claro, antes de llegar a convertirse en productos de marketing, tenemos como familia, que ahí está un poco nuestra tarea, nuestra tarea de devolverlos al mundo real, que es donde realmente van a encontrarse integrados y donde van a recibir ayuda y cooperación y donde se van a sentir seres sociales, devolverlos a este mundo y utilizar las redes sociales, ojo que tienen unas utilidades importantes también, pero unas redes sociales, utilizarlas pues para otra cosa que realmente sea mucho más superfluo, pero no, que no sea lo importante, ¿no? Que sea una parte de su vida, pero que no sea la relación social más importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están montadas para hacérselo fácil, realmente. Y si su vida social pasa en redes sociales solamente, tenemos un problema. Tenemos un problema además luego de narcisismos, de egocentrismos, porque se convierten en niños muy individualistas, en el que lo importante es su imagen y no piensan en nadie más. Porque claro, pensar en alguien más tampoco está bien visto, porque luego dentro de las comunidades de redes sociales hay cosas que se ven bien y cosas que se ven mal. Lo que se ve bien es lo físico y mensajes individualistas, porque siguen siendo un producto. Entonces, quieren un consumo individual de la persona. Todo lo que tenga que ver con temas colectivos no están bien vistos en redes sociales. Entonces, todo eso al final les hace crear una autoestima muy, muy, muy débil, que en el momento ponen su autoestima en manos de los demás y en el momento los demás no respondan, se pueden hundir, ¿vale? Y ahí entramos en problemas emocionales graves, ¿vale? Este es un poco el resumen de lo que estamos comentando. La autoestima a través de redes sociales con un mal uso, hablo de un mal uso de las redes sociales, la autoestima se queda en manos de la mentira, porque todo lo que está manipulado, todo lo que está creado, todo lo que es un artificio al final es una mentira, pierde valor la autenticidad, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que hablarles de la mentira desde casa también. Tenemos que explicarles qué es verdad y qué no es verdad. Acordaos que nuestros hijos a través de las tecnologías no tenían tan claro qué es lo que transmitían las nuevas tecnologías, si era cierto o no era cierto, si la información que se transmitía era cierta o no era cierta. Imaginaos en redes sociales. Porque en redes sociales, además, ellos se suelen mover más solos, ¿no? Porque tienen su propio perfil, porque ellos al final se sienten, ahí sí que tienen autonomía,
para crear sus propios perfiles y muy pocos adolescentes le dejan las claves a los padres. Es como su microsociedad y ahí no quieren que entres, ¿no? Por esto mismo que estamos comentando, ¿no? De que tienen su autonomía y quieren vivir un poco al margen, ¿no? Disociarse un poco del grupo de los padres. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en esas redes sociales van a crear su propia identidad, van a crear parte de su identidad. Ojo con qué parte de su identidad van a crear. ¿Sí? Que sea una parte pequeña de identidad, pero que no sea la base, porque si es la base, va a depender de algo tan liviano, ¿no? Y tan superfluo que en cualquier momento su autoestima se puede ver dañada, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales también te permiten conectarte con un montón de gente diferente. En Facebook, por ejemplo, los amigos de tus amigos empiezan a ser tus amigos, empiezas a conectarte con gente que ya pierdes la noción de dónde vienen, ¿no? Ya no eliges. El propio Facebook te ofrece la oportunidad de ponerte en contacto con gente, el propio Instagram te sugiere cosas, ¿no? Entonces llega un momento en que aprietas a aceptar porque consideras que tienes un amigo más, ¿no? O que tienes una posibilidad más de sentirte integrado y te lo está ofreciendo el propio Facebook, pero tú ya no eliges al amigo, ¿no? Ya te invaden, ¿no? Y vienen a ti los amigos y muchas veces cuando le das a aceptar no tienes ninguna información sobre esa persona o la información que tienes es breve, ¿vale? Y aún así le dan a aceptar, ¿no? Porque tienen más posibilidades de ser validados, ¿no? Claro, cuantas más gentes tengan en la red, más posibilidades de compararse. Y la identidad también es comparativa, con lo cual, depende con quién te estés comparando, también bajará o subirá su autoestima, ¿no? Si están en grupos en los que ellos se sienten identificados y se sienten aceptados, su autoestima va a subir. Pero como sea al revés, no, la autoestima se va a ver dañada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el yo ideal, el mundo de las redes sociales también buscan la perfección, el retoque, sobre todo a nivel físico, ¿eh? El retoque físico, porque te lo proporciona la propia tecnología, tú puedes meterle filtros, ¿vale? Entonces, estamos entrando también en que esa mentira de redes sociales, esa mentira también le lleva a la perfección. Y todo lo que no sea perfección lo van a rechazar. Eso también les lleva a que cuando viven en el mundo real y ven imperfecciones, porque existen en el mundo real, también les lleva a la frustración, ya no lo quieren, porque se han acostumbrado en un mundo ideal, perfecto, en el que lo que tienen aquí a mano no les sirve, ¿no? Y entonces, cuando empiecen a comparar el mundo real con el ideal y vean que el real pues tiene más imperfecciones, no es tan bonito, ¿no? A nivel de imagen incluso, no es tan bonito, no es tan placentero, van a pasar más tiempo en el otro mundo, que es el que le activa el circuito de la recompensa, ¿vale? Pero no olvidemos que el mundo de redes sociales, por esa perfección, es muy exigente. Lo que pasa es que es muy exigente en la parte física o en la parte superficial. No es muy exigente en otros valores más profundos, ¿no? Como persona, sino en la parte física, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros ante todo eso? Pues el papel que tenemos los padres realmente es hablar de lo que estamos comentando, ¿no? En este curso, de todas las trampas que les proporcionan las redes sociales, de ponerles ejemplos concretos en los que podamos comparar y que sea creíble la comparación entre un mundo y otro. O yo qué sé, o por ejemplo, no sé, el irnos también a lo hipérbole, ¿no? A lo exagerado, ¿no? Buscar algún perfil de alguien que viva en un mundo idílico y que muestre un mundo idílico para decirle que realmente ese mundo idílico pues es una fantasía, ¿no? Y nadie puede vivir en un mundo tan idílico, ¿no? Es ponerle los pies un poco en la tierra para que se den cuenta de que realmente lo importante está aquí, ¿no? Está en el suelo, no está en la pantalla. Y que en la pantalla, en cualquier momento, puede estar, no sé, puede estar arriba, ¿no? Dentro del grupo y ser la persona más validada y al día siguiente alguien hace un comentario, ¿no? Y
queda fuera del grupo, ¿no? Y que él, nuestro hijo o nuestra hija, está muy por encima de todo eso, ¿no? Tiene otras cualidades, es insistir en el resto de cualidades, ¿no? Para eso necesitamos hablar con ellos y recordarles qué tipo de personas son, qué tipo de personas, recordarles un poco, pues eso, cómo han crecido, ¿no? En qué valores son los que tenemos en casa, insistirles y hablar de contenidos, ¿no? A nivel de convivencia, a nivel de comunicación, de cómo nos sentimos, de cómo compartimos, de cómo les van sus relaciones personales aquí, ¿no? En el mundo real, y sobre todo darles nuestro amor incondicional. ¿Eso qué significa? Eso significa nuestra propia aceptación tal y como son. Cuando nuestros hijos van creciendo en diferentes etapas y les vamos dando ese amor incondicional, es decir, te quiero pase lo que pase, aceptamos que bueno, pues que se pueden desviar un poco más en la adolescencia, pero que siempre vamos a estar ahí para apoyarles. Cuando vayan a las redes sociales, el impacto que va a tener sobre ellos, la valoración que hagan otros, no va a ser tan grande como ese amor incondicional de los padres, ¿vale? Porque hay muchos adolescentes que precisamente lo que buscan en redes sociales es cubrir ese amor, ese vacío de los padres. Eso sí que es un problema, porque niños que se sienten muy solos, niños que no se sienten para nada apoyados, no se sienten acompañados por los padres. Porque muchos padres cuando tenemos el bebé, ¿no? Cuando va creciendo y tal, pues son nuestros niñitos, ¿no? Y bueno, y ahí la convivencia es más fácil, pero cuando empieza el periodo adolescente, que la cosa se pone un poco más cruda, muchos padres dan un paso atrás, en esa relación con los hijos y no, bien porque no saben manejar a lo mejor las circunstancias, no saben por dónde van las cosas o tal, porque están cansados, porque la adolescencia es un periodo cansado, pero hay como una distancia, se genera así como una distancia, ¿vale? Sobre todo una distancia emocional. Eso ellos lo perciben. Y esa distancia emocional al final les genera un vacío, ¿no? Es como mis padres siempre han estado aquí y ahora de repente los noto lejos, que ojo, yo soy el primero que me quiero alejar, pero en el fondo no quiero que se vayan, y hablamos un poco de eso, ¿no? De las paradojas, ¿no? Pero nuestros hijos siempre nos quieren cerca, siempre, aunque nos digan que no, siempre, y más en la época adolescente, que es cuando más inseguros se sienten, siempre. Entonces, cuando tú te retiras, porque a lo mejor el mensaje que te llega es vete, y tú realmente te retiras, él realmente se siente solo. Se siente solo y donde acudes a las redes sociales, que es donde busca ese amor. ¿Vale? Ojo con esto porque a veces esa aceptación de los grupos de redes sociales es amor perdido de las propias familias o un amor supuestamente incondicional y fácil que encuentran, ¿no? En redes sociales, pero que bueno, que al final es una mentira, ¿no? Y también, pues, lo que comentamos, ¿no? Lo que podemos hacer desde las familias, bueno, pues hacer mucho hincapié en crear momentos de relaciones sociales personales, el compartir emociones, sensaciones, experiencias, el crear experiencias nosotros reales, pues con otros amigos, con otros compañeros, para que haya disfrute más allá de las pantallas, ¿no? Para que no pierdan ese contacto con el disfrute entre personas, para que si se suben a una montaña rusa, disfruten en la montaña rusa, ¿no? Y no disfruten en la montaña rusa viendo un vídeo, ¿no? Y dándole a like, sino que ellos mismos experimenten en primera persona el mayor número de experiencias que podamos, ¿no? Y si esas experiencias están rodeadas de personas, mejor. Cuando hay una aceptación de nuestro hijo en todas las etapas, tal y como son, y se lo decimos, y él lo percibe, o ella lo percibe, que sus padres siempre van a estar ahí, la relación que van a tener con redes sociales es una relación secundaria comparada con el mundo real. Cuando perciben un vacío, cuando se sienten solos, cuando no encuentran el apoyo ni en casa ni en los suyos, ni en los de siempre, al final el ser humano es un ser social y un ser que necesita amor y la búsqueda se hace a través de las tecnologías. ¿Vale?
¿Por qué mentimos en redes sociales? Bueno, a ver, yo creo que al final en redes sociales es un producto, ¿no? Es lo que hemos comentado, ¿no? Realmente mentimos porque, bueno, los temas que tratamos en redes sociales son temas bastante superficiales, eso para empezar, ¿no? Entonces es más fácil mentir en temas superficiales que temas más profundos, ¿no? Sobre todo mentimos en redes sociales porque tenemos un beneficio mayor que si somos honestos. Es decir, como queremos formar parte del grupo, no vamos a decir algo que vaya a romper lo que dice el grupo, ¿vale? Vamos a decir algo que le gusta al grupo. Entonces, aunque vaya en contra de nuestros principios, pero no nos sale a cuenta ser honestos en ese momento y sí que nos sale a cuenta ser deshonestos con nosotros mismos o con los demás, ¿vale? Es un tema de coste-beneficio. Todo para formar parte del grupo, ¿vale? Si lo pensamos bien y según qué temas, el mentir puede ser un acto social. También, ¿no? Hablamos de las mentiras piadosas, por ejemplo, ¿no? Pensad, por ejemplo, si todo el mundo fuéramos honestos. A lo mejor la red social en general se iba un poco, no se mantenía mucho. Entonces, bueno, está claro que debemos ser honestos, pero está claro que también hay mentiras piadosas por el beneficio del otro, que muchas veces lo hacemos, y mentiras piadosas que tienen que ver pues, con temas superficiales que evidentemente no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Realmente mentimos más en redes sociales porque sabemos que en redes sociales no son nuestros verdaderos amigos. Esto también es una tarea que tiene que ver con los padres, ¿no? El saber diferenciar qué son amigos, el concepto de la amistad. El explicarle a nuestros hijos cuál es el concepto de la amistad, qué significa amistad. Porque las personas que tú tienes, los 500 contactos que tú tienes en Facebook, no son amigos. Es verdad que Facebook, desde un punto de vista marketingiano, le llama amigos, ¿vale? Pero también tenemos que aprender a diferenciarle, decir, bueno, que Facebook le llame amigos no significa que sean tus amigos, ¿vale? Porque Facebook juega lo que juega a crear redes sociales, a crear redes, a interactuar con gente porque le interesa que tú al final te relaciones ahí, ¿no? En su propia aplicación, su propia red. Pero vamos a definir a nuestros hijos qué son los amigos. Ese punto también sería muy clave. Los diferentes tipos de amigos que hay. El amigo de redes sociales que son conocidos. Podemos hablar, por ejemplo, de la amistad conforme a cómo conocemos, al grado de conocimiento de una persona, ¿no? ¿Cuánto conoces tú a la persona que tienes en Instagram? ¿Qué conoces de esas personas, ¿no? ¿Y qué conoces? Ese es otro ejercicio. ¿Y qué conoces, por ejemplo, de Pablo, que vamos todos los días, ¿no? Que coincides en el cole, yendo al cole y que pasas todos los días en clase? ¿Qué conoces de Pablo? ¿Qué conocemos de su familia, de sus padres, de lo que le gusta, de sus hobbies, de lo que no le gusta, de cuándo se enfada, de por qué se enfada? ¿Y qué conoces de Marta, que la conoces en Instagram? ¿Vale? Para que veamos un poco los amigos. Cuando tú estás triste, ¿quién te da consuelo? ¿A quién acudes? ¿Quién te da soluciones? ¿Marta, que está en redes sociales? ¿O Pablo, ¿no? Que lo tienes en la mesa de al lado, en clase? Entonces, el concepto de amistad, según la profundidad de conocimiento, también es importante. Es una conversación interesante con nuestros hijos, ¿vale? En redes sociales también mentimos más porque tenemos menos probabilidades de que nos descubran como mentirosos, porque, claro, conocen una parte solo de nosotros mismos. Entonces, si hacemos una mentira bien elaborada, pues es más complicado, ¿no? Entonces, este mensaje también es importante que se lo hagamos ver. La gente miente porque es más fácil mentir en redes sociales. Entonces, es un vehículo que permite la mentira. No puedes demostrarlo, no compartes espacio ni tiempo con esa persona, con lo cual no conoces a sus compañeros, a sus amigos, te puede estar mintiendo perfectamente. No, es fácil mentir en redes sociales, ¿no? Por esto que estamos comentando, porque es una creación y al final las creaciones no son naturales, ¿no? Todos estos mensajes se lo podemos hacer llegar, podemos tener muchas conversaciones con nuestros hijos en base a eso, un poco a los valores, ¿no? El partir de valores, de los valores que queremos tener en casa y después cómo esos valores se entroncan o no tienen cabida, ¿no? En redes sociales y al final lo que le permite sentirse bien
pues que sea lo que tiene alrededor, ¿no? Lo que le aporta alrededor las personas, que son las que van a estar ahí cuando lo necesiten, o por las personas que le van a dar cariño de verdad, no el like, ¿no? Que es un sustituto, ¿no? del amor y del cariño. ¿Vale? Entonces, frente a todo eso, pues nuestra tarea, y aquí dejo un poco abierto el cómo podemos actuar, es educar en habilidades sociales. Habilidades sociales para que no se vayan a lo fácil, que es lo que ofrecen las redes sociales, y para que, bueno, pues tengan menos contactos, menos amigos que en Facebook, pero que sean unos amigos pues que les hagan sentir persona, ¿no? Y que vaya en la línea de crear personas y de formar grupos reales, ¿no? Con los que puedas contar cuando tienes alguna dificultad, en los que encuentres apoyo y no bueno, que estén a una pantalla de distancia, ¿no? Y que puedan desaparecer, pues eso, bloqueándolos, ¿no? O sea, unos amigos que no están a prueba de bloqueos, es inmediato, sino pues, que tengan otro tipo de relaciones. Educar en habilidades sociales es educar, bueno, desde pequeñitos. Es verdad que tenemos esa capacidad social, pero sí que hay niños más tímidos, ¿no? Y niños que son más proclives a interactuar con otros seres humanos. Es una actitud humana el relacionarnos, pero es muy importante hacerlo bien, ¿no? El tener habilidades para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque al final una parte de esas habilidades sociales va a repercutir en nuestra autoestima, porque tenemos que comunicarnos con los demás durante toda nuestra vida. Entonces, un punto de las habilidades sociales es una buena comunicación con los demás. El comunicarnos desde la empatía, desde la comprensión del otro, el escuchar al otro, que eso es muy complicado, y sobre todo ponerte un poco en el papel, ¿no? De cómo se puede sentir cuando estamos hablando. Utilizar una comunicación asertiva, no ser agresivo a la hora de hablar, no callar y dejar pasar nuestra ocasión de dar nuestra opinión. Y bueno, y sobre todo pues el saber cuándo interactuar, cuándo no interactuar, qué tipo de preguntas puedo hacer, qué tipo de preguntas no es conveniente, cómo, pues, entran también en reglas de educación, ¿no? Cómo despedirme en una conversación, cómo preguntarle a alguien cómo se encuentra, cómo le ha ido el día, ¿no? Es acercarte a la otra persona de una manera adaptativa, ¿no? Que sea fructífera para los dos, ¿no? Para las dos personas que interactúan. Y aquí tiene mucho que ver la comunicación. Tiene que ver mucho la comunicación, tiene que ver mucho la empatía y tiene que ver mucho la educación emocional. Porque, por ejemplo, cuando somos conscientes de cuando somos sabedores un poco de nuestra situación emocional, nos conocemos emocionalmente, conocemos los estados emocionales y conocemos al de enfrente, sus estados emocionales, sabremos cuándo y cómo interactuar de la mejor manera posible para que el otro se sienta a gusto, ¿no? Para que se sienta cómodo en esas relaciones. Y sobre todo porque nos va a permitir también eso, conocer su mundo interior y empatizar. Las habilidades sociales son maravillosas para evitar conflictos o resolver conflictos en clase. Aquí podríamos enlazar directamente con el bullying. Si hay unas buenas habilidades sociales, se reducirían muchísimo los casos de bullying, porque los niños no tendrían por qué relacionarse a través de una comunicación agresiva, ¿no? O una comunicación pasiva, ¿no? Como la que utiliza la víctima, sino que se podría resolver desde la empatía, desde la educación, desde la comunicación, muchos conflictos. Y eso al final no solamente repercute en que no haya casos de bullying, sino que cuando eres adulto pues te permite resolver muchísimas situaciones que se dan en el trabajo, en casa, o sea, es saber relacionarte. Y eso se da en el mundo físico, no se da en el mundo
ideal porque en el mundo ideal no hay tiempo, hay un factor de tiempo, que quieren relacionarse muy rápido y para conocer a una persona requiere tiempo. Y luego porque los temas de los que se tratan en redes sociales son muy superfluos, no tienen nada que ver con el de las relaciones personales. Y porque están muy basadas en la imagen, ¿no? Y el texto, como hemos comentado antes, no tiene tanta cabida. Entonces, educar en habilidades sociales es una garantía para que nuestros hijos, cuando lleguen a las redes sociales, pues puedan comparar qué es lo que hay en un sitio y en otro y le den la importancia adecuada a las redes sociales y el manejo y el uso adecuado para, ¿no? Pues para estar ellos bien consigo mismos y para saber relacionarse adecuadamente con el mundo, ¿no? Y no entrar luego en problemas emocionales que son lo que al final donde deriva todo, ¿eh? Los problemas de comunicación en redes sociales derivan en unos problemas emocionales importantes. ¿Vale? Pues sale todo eso que os he comentado hoy que no he parado de hablar. Oye, Os os estado dejo... vosotras más calladas. Sí, os dejo aquí las dudas, ¿no? Porque el tema de redes sociales pues tiene muchos flecos, ¿no? Tiene muchos caminos. Entonces, no sé si hay algún punto que realmente os inquiete más, de decir, bueno, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Esto qué hago? Si pasa, pero digamos que, fijaos, comentábamos en otras sesiones el tema del control parental para entrar en algunas páginas o entrar, por ejemplo, en canales de YouTube y todo este tipo de contenidos, cuando hablamos de contenidos, ¿vale? Que eso al final también moldea a nuestros hijos, pero que quizá eso es más fácil de llevar, pero las redes sociales realmente afectan más a nuestros hijos que todos los contenidos que puedan ver, ¿vale? Porque por esta parte nuestra de relacionarnos, de ser sociales y de tener una parte de nuestro autoconcepto social, es que lo tenemos. Entonces, claro, cuando toda esa parte se va a la tecnología, pues ahí tenemos que tener muchos ojos. Tenemos que ser muy precavidos y hacer un seguimiento. Aquí sí que es necesario acompañar. No sé qué pensáis de todo esto. A mí me preocupa, pero claro, Mario, que es el mayor, aún no ha entrado en este mundo. Entonces, realmente no sé, me encanta todo lo que nos has dicho porque me va a ayudar